Gloria a Dios, que el Señor les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos a este momento que vamos a compartir la preciosa palabra del Señor, porque eso es lo que el Señor nos ordena, que escudriñemos las Escrituras y que nos instruyamos en la palabra de Dios, como Pablo se lo recomendó a su discípulo Timoteo, que trazara bien la palabra de verdad para que no fuera engañados. Así que quiero que en este momento nos pongamos en comunión con el Espíritu Santo, con su palabra, con el Padre. Vamos a hacer una oración porque vamos a entrar en un tema que es muy interesante, es muy rico en cuanto al contenido de información, pero es un tema que poca gente toca. Por eso vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre, te doy gracias y que en este momento te pido, Dios mío, que todo entretenimiento, que todo bloqueo mental, que toda laguna espiritual en la mente y en el corazón sea destruido. Abre los cielos, derrama tu luz, que tu Espíritu Santo ministre conocimiento, sabiduría, revelación, inteligencia, Señor. Dame sabiduría para enseñar y danos sabiduría a la vez para entender. Dios Todopoderoso, ato del espíritu del diablo, pero el hombre fuerte en cualquier lugar donde esté, quebranto todo poder del maligno por el poder de tu palabra, Señor. Todo demonio que perturba, que impide que tu pueblo sea instruido en el conocimiento de tu palabra, espíritu de entretenimiento, de cansancio, de desánimo, de irreverencia, lo quebrantamos, Padre mío, por el poder de tu palabra. Amén y amén. Quiero leer Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que dice: sed sobrios, cabales, y velad, alerta, porque vuestro adversario, el diablo, un adversario, un opositor, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El Señor añada bendición a su palabra, que ya es bendita. Fuerza, fe, fortaleza, autoridad, unción a su palabra. El tema de hoy lo he intitulado: Conoce al enemigo y lo vencerás. En toda guerra hay una mesa de planificación donde la plana mayor, donde el generalato y los expertos en guerra, en estrategias y tácticas de guerra, en geopolítica, e incluso meteorología, estado del tiempo y todo eso, se involucran para formar un equipo técnico. ¿Y cuál es la finalidad? A través de la inteligencia que reciben del enemigo. Inteligencia es información del enemigo. Y con base a esa información que tienen del enemigo, su fortaleza, su ubicación, su tipo de armamento, incluso su estado anímico, eso determina la victoria o la derrota de un ejército. Un ejército como el de Dios tiene que estar bien preparado, bien alimentado con la palabra de Dios, lleno del Espíritu Santo. Un día alguien le preguntó a Napoleón Bonaparte que cuál era la persona más importante de su ejército. Era un ejército imperial, porque era una de las 5 naciones colonizadoras del mundo. Y sabes, él dijo: la persona más importante es mi cocinero, porque mi ejército camina sobre sus rodillas.
sobre sus estómagos. Así le dijo, mi ejército camina o anda, marcha sobre sus estómagos. Entonces es importante que entendamos que tenemos que estar bien alimentados con la palabra. Ahora, yo considero que hablar de Satanás, de sus demonios, de los ángeles caídos, es determinante en la victoria sobre el enemigo, sobre su reino de tinieblas, de maldad, de pecado, y nos permite esa información destruir sus obras con el poder del Espíritu Santo, pero con el conocimiento necesario en el área de la guerra espiritual y también en el tema de la demonología. Y la realidad de la existencia de Satanás no descansa, en historias inventadas, míticas, sensacionalistas, producto de una imaginación humana. Por el contrario, la Biblia, que es la verdad, nos da luz, nos revela su existencia, incluso describe su personalidad, su metodología, su objetivo, sus planes, su propósito, todo. Las Escrituras hablan, amados hermanos, de la manifestación y de la actividad de ese ser maligno, perverso, diabólico, desde el día de su creación hasta el día que ese personaje será arrojado junto a sus demonios, sus ángeles caídos, al lago de fuego y azufre. Y por supuesto, todos los que se perdieron, que prefirieron seguir el pecado que a Dios. Génesis, capítulo 3, versículo 1. Ahí se presenta en forma de una serpiente para engañar a Eva. En Job, capítulo 2, le pide permiso a Dios para atacar al justo Job. En primera de Crónica 21:2, Satanás tentó a David para que censara al pueblo. En Zacarías capítulo 3, versículo 1, acusa delante de Dios al sumo sacerdote Josué, que era un varón simbólico que estaba frente al trono de Dios vestidos, valga la redundancia, con vestiduras viles. Y el Satanás estaba a su derecha para acusarle. En Isaías capítulo 14, versículo 12 al versículo 17, ahí se describe como Satanás, que el principio se llamaba Lucero y cayó de la posición sublime en la que estaba, original, con que Dios lo había creado. Por eso lea Isaías 14. En el libro de Ezequiel 28, versículo 11 al 19, ahí se describe la perfección con que este ser angelical fue creado por Dios, y también allí se describe su rebelión contra Dios. Jesús habla, óigame bien, 25 veces, y el resto de los autores del Nuevo Testamento hablan acerca de Satanás o de sus demonios. Jesús habló 25 veces de este personaje, para que usted vea el interés que tenía el Señor de descubrirlo, de sacarlo bajo el tapete, de sacarlo de allí y ponerlo de relieve para que el hombre lo entendiera como su enemigo. De manera que en todas partes la Biblia habla de que existe ese personaje, ese ser espiritual. Es real, es espiritual, no se ve, no se percibe con la vista o la visión humana.
pero es real y es identificado por al menos 40, óigame bien, 40 títulos que le da la Biblia, que esos títulos, esos nombres, revelan el carácter y la naturaleza de este personaje maligno. Esos son nombres que revelan su intención, su carácter, su naturaleza. Entonces es importante que entendamos que el Satanás del que la Biblia nos habla está vivo, está derrotado, sí, técnicamente sí, definitivamente sí, totalmente derrotado sí, pero está vivo, está suelto, no se ha dado por vencido. Entonces es importante que usted entienda eso, está vivo, está activo, está destruyendo el mundo, como dice la Biblia, el que tenía el mundo de cabeza, el que trastornaba las naciones. Y él tiene un plan estratégico. Y en ese plan lo que más brilla es la destrucción de la iglesia, de los creyentes. El mundo está en sus manos, a menos que busquen a Dios. Pero la iglesia es su principal objetivo. Así como hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el infierno cuando un justo cae. Porque Él es la antítesis de Dios. Quiero que me atienda. Nadie puede ser victorioso delante de este adversario espiritual poderoso de nuestras almas, a menos que conozca a ese adversario, a menos que comprenda su filosofía, sus modos operandi, su manera de moverse, su estrategia, sus movimientos, tú sabes, cómo él se prepara, sus tentaciones, su manera de atacar, su carácter, su propósito, todo eso. Hoy se habla muy poco de Satanás. Óigame, yo lo estoy hablando en el buen sentido, porque él es nuestro enemigo. Tenemos que enseñar a nuestro pueblo que hay un enemigo, describírselo, enseñárselo, cuáles son sus fortalezas, pero cuáles son nuestras fortalezas. Nuestra fortaleza es Dios. Nuestras armas son poderosas en Dios y espirituales. Entonces nosotros somos el ejército vencedor. Él ya está vencido. Y nosotros tenemos que defender esa victoria, digámoslo, aquí en la tierra, los espacios que Dios nos entregó para predicar el Evangelio. Hay lugares donde el Evangelio cuesta hablarlo, gente endurecida por la obra de Satanás. La iglesia tiene que levantarse y entender que hay principados, que hay demonios de alto rango operando en un territorio. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces se habla muy poco de este tema de Satanás en las iglesias. Y los que conocen de este tema, esos son esos que reconocen pues la existencia de este maligno personaje y saben que él es el enemigo real de nuestras almas. O no se preocupan por enseñar a la gente, a los creyentes, acerca de quién y qué es Satanás, o prefieren hablar de otros temas más atractivos, menos explosivos, menos, menos preocupantes, o que afecten menos la tranquilidad de la gente que está ahí. Esa gente que quiere vivir una vida light, una vida cristiana sin tener que tropezarse con ese personaje infernal. O no tienen la condición moral y espiritual para hacerle frente al enemigo de Dios y su iglesia. Una de estas posibilidades existen para que no se hable de Satanás. Tenemos que hablar. Hay un propósito
hay un propósito. Los espartanos desde pequeñitos le enseñaban a sus hijos: hay que destruir a Cartago. En el colegio le decía a la maestra: hay que destruir a Cartago. El poeta, antes de revelar su poesía, decía: hay que destruir a Cartago. En los monasterios o en los templos donde adoraban a sus dioses mitológicos, decían: hay que destruir a Cartago. ¿Y sabe qué pasó con el tiempo? Ellos destruyeron a Cartago, porque ese era el propósito que ellos se propusieron, valga el redunde aquí. Quiero que entienda lo que yo quiero decirte en esta hora. Alabamos el nombre del Señor para siempre. Y si usted debería aprovechar tomando lápiz, cuaderno, tomando nota, tomando apunte. Lo único que quiere Satanás, óigame bien, es gobernar. Él quiere gobierno, él tiene hambre, sed de poder. Él quiere gobernar, quiere controlar y quiere también destruir a las personas. ¿Para qué? Para satisfacer su deseo criminal, porque Él es el devorador de las almas. Él devoró los ángeles que estaban allá, la tercera parte. Bendito sea. Esa cantidad de ángeles que arrojó con él en su seducción. Entonces, él quiere destruir. Y entonces también otro propósito que el enemigo tiene en su acción es cegar el entendimiento de la gente para que no vea a Dios, para que no busque a Dios, para que no acuda a Dios, para que acuda al brujo, para que acuda al babalao, para que acuda a cualquier lugar menos a Dios. Él diseñó o pervirtió este mundo, lo llenó de engaño, de maldad, y opera este mundo bajo un sistema de reglas totalmente diferente a las reglas de nuestro Dios. Este es un mundo lleno de antivalores. Bendito sea el Señor. Ahora, la meta del diablo es robar, matar y destruir. Eso está en Juan capítulo 10, versículo 10. Entonces debemos evitar en caer, óigame bien, hay dos errores, en cuanto a este tema. Con respecto a los demonios y a Satanás, hay dos vertientes o dos errores, vamos a decirlo así, que son comunes y son opuestos entre sí. El primer error es negar su existencia. Yo conozco gente que dice: el diablo no existe, Dios no existe, el diablo soy yo, Dios soy yo. Eso le enseña la nueva era, que tú puedes ser tu propio Dios o tu propio demonio. Y el segundo error es tener un interés excesivo, casi enfermizo, en esos demonios. Esa gente que donde quiera ve un demonio, en todos lados ve un demonio. Ambos errores, ¿sabe qué pasa? Le convienen a Satanás porque le dan una ventaja increíble a los demonios. Por tanto, este estudio que yo estoy dando hoy, esta palabra usted tiene que oírla, verla, analizarla. Alabado sea el Señor. Todo esto que yo estoy diciendo y voy a decir hasta el final está basado en este libro. Aquí está la historia, desde la nada hasta que todo es destruido y comienza una eternidad. Alabado sea el Señor. La misma Biblia nos arroja luz acerca o nos impulsa, nos empuja por nuestro propio bien y seguridad espiritual a conocer la forma
en que Satanás, sus demonios, están operando. Y hay que resistirlo. Usted no puede resistir algo que no sabe que existe. Para hacer resistencia a algo hay que reconocer que eso existe. Y usted no lo puede resistir, tiene que resistirlo con una fuerza mayor. Entonces, el que quiere ser hallado fiel y útil como un digno predicador, expositor de la palabra, de la Santa Escritura, y una persona que pueda guiar a las personas hacia la presencia de Dios, hacia la luz de la verdad, después que conoce a ese Dios trino, poderoso, real, que está activo, presente, y esos valores resaltados, positivos, de su gracia redentora, debería comprender la verdad acerca del enemigo de Dios. Yo era un muchacho, tenía como 16 años, y el Señor me dijo: mi siervo, tú tienes que hablar del cielo y del infierno, tienes que hablar del Dios y el diablo, tienes que hablar de la luz y las tinieblas, porque si tú predicas puro cielo, tú estás predicando medio evangelio. Tienes que predicar el evangelio completo. Hay una nueva Jerusalén, hay una patria celestial, hay un cielo para los salvos en Cristo Jesús, pero hay un infierno para los que resistan la palabra, para que resistan su corazón, llamado por el Espíritu Santo a inclinarse delante de Dios y a seguirlo, servirlo y obedecerlo. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Hay gente enferma que ven al diablo hasta en la sopa. Yo conozco gente que cantan coritos en la iglesia, nombra más al diablo que a Dios. Y eso es otra cosa. Pero yo estoy hablando con conocimiento, yo le voy a enseñar. Este es un área de demonología. Y con toda humildad y con todo mi corazón quiero enseñar a mi pueblo. Quiero enseñar a mis hermanos a que sepan que hay un antídoto contra este venenoso virus que se llama Satanás y el pecado, y es Jesús y su sangre bendita. Bendita sea el Señor. Entonces, el diablo, el Señor lo presenta como un león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5, 8, que es el tema es el texto bíblico introductorio al tema. Los conflictos y las pruebas, las dificultades, las aflicciones que el cristiano tiene o puede padecer o puede tener, se explica por tres realidades que existen, que batallan contra el cristiano y contra la iglesia. Esas realidades son la carne, el mundo y Satanás. Las tres son tus enemigos. Perdón. Pero este último, Satanás, es el Dios de este mundo. Es el Dios de este siglo. Lo tiene usted por ahí. Y la naturaleza mala que domina esta carne se originó con la caída en el huerto del Edén, con la desobediencia a la palabra de Dios, por Eva haber aceptado como verdad la mentira de Satanás allá en el huerto. Y yo le voy a decir algo. Satanás es el que opone la obra de Dios, es el que obstaculiza. Cuando Pablo dice, quise ir, pero hasta ahora he sido estorbado.
No porque Dios no tenía poder, no porque Pablo no era un hombre de Dios, pero hay momentos en los cuales el Espíritu de Dios está operando. Hay veces Dios una vez me mandó a un lugar muy peligroso, fuerte, una nación lejana. Y sabe, el Señor me dijo, mi Espíritu Santo está trabajando los corazones, estoy preparando el camino, estoy enderezando una senda por la cual tú vas a entrar y vas a salir. Y si te sostienes en mí y si confías en mí y te ciñes a mi palabra, nadie te tocará. Y así ha sido. Así ha sido. Entonces, yo sé lo que estoy hablando. Mi familia que me está ahora viendo. Que desde niño he estado en esto. Que mientras la gente hacía haciendo planes, Dios me hizo hacer 3 viajes. El primero fue de 12 años, el segundo de 7 y el tercero fueron 6 años. En 3 viajes fueron 25 años por el mundo, predicando en silencio, viendo, aprendiendo de mi Dios, enfrentándome a demonios grandes, pequeños, intrigas, maldiciones. Me echaban de un lugar, bendito sea el Señor por causa de la palabra. El diablo, las mujeres, tú querían tumbar, horrible. Los brujos, el sistema conspirando en contra de la luz. Mientras tú seas luz, el mundo estará en contra. Tú quieres estar bien, apágate. Y entonces el mundo te va a recibir con los brazos abiertos y el infierno también. Ven acá, sí, Maya. Gloria a Dios, hay mucho que aprender. Así que aprenda, ponga su mano en el corazón y dice, Señor, enséñame. Porque estos temas, no, como repito, no los enseñan. No los hablan. Una vez fui a predicar a una ciudad y recuerdo que esa noche fue una opresión satánica. Veía las manifestaciones de los demonios, la gente, hermano, caían endemoniados. Métase en YouTube, en mi canal, para que vea las campañas, ese poco de endemoniados berreando como cerdos. Y tenemos que abandonar el estadio a las 11, a las 12 de la noche. Cantidades de endemoniados, demonios hay. Y mientras la iglesia esté apagada, ellos van a estar destruyendo. Y si no estás preparado, entonces eres parte de su objetivo, su botín de guerra o su trofeo. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. Así que, gloria. Y estando ahí, y eso fue como media hora de una guerra, intercesión fuerte del altar. Y el pastor después me dijo, bueno, Ramírez, yo le voy a agradecer que cuando vuelva a venir por ahí, no reprenda esos demonios tan feos así, porque usted se va muy tranquilo y después van a venir contra mí esos diablos. Imagínese usted con lo que cuenta el Señor. Bendita sea la gloria del Señor. Así que tenga cuidado. Pero vamos a seguir adelante. Entonces, Él es el mismo, hermano, el mismo opositor de los creyentes, de la iglesia. Y no solo en la esfera de la carne, sino también en las actividades de la vida espiritual. Jesús ayunando tuvo guerra, estaba entre las fieras estaban allí. No es fácil. Pero tenemos que vencer, porque tenemos la victoria asegurada en Cristo Jesús. Ahora sí, hablamos de ese personaje, tenemos que hablar de su origen, cuándo comenzó,
Vamos a hablar entonces de esto, vamos a entrar de lleno en esto. Así que amárrese ahí de la silla o de donde usted esté. Ezequiel capítulo 28, versículos 11 al 15, dice así, y se lo voy a leer. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. Tres cualidades terribles que solo Dios puede dar. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalín, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Mire lo que dice: los primores de tus tamboriles. O sea, él nació con música, lo recibieron con música. Y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado. Dios es el creador. Hasta que se halló en ti maldad. Así que no se haga ilusiones, este mundo no va para adelante, no va para bueno, todo va cada día peor. Porque si en el cielo donde estaba el diablo, ese querubín, que no era el diablo, era un querubín santo, hubo maldad, ¿cómo será aquí en esta tierra que está arrastrada? Entonces tú tienes que entender primero, Satanás es un ser creado. La Biblia lo dice en el Salmo 115, todo lo que Dios quiso, lo hizo, lo creó. Tienes que entender que Él tiene una naturaleza y es destructora, maligna, criminal. Y que esos nombres que le atribuye la misma palabra, resalta o le da una reseña de su actividad, de sus propósitos y de su naturaleza. Entonces, estas y otras preguntas que usted puede hacerse, no las busque en otro lado sino aquí, en la palabra de Dios. Allí es donde está la respuesta. A la luz de la Biblia es que usted puede ir bien. Porque ahorita mismo la existencia de, o sea, el conocimiento, el tema de Satanás ha sido empañado, o ha sido ocultado, o ha sido desviado por una serie de enseñanzas falsas, fantasiosas, contaminadas y erradas. La filosofía jamás podrá dar una respuesta satisfactoria a estas preguntas. La única respuesta que puede dar satisfacción a tu corazón, que puede darte solidez en tu conocimiento, es la que la misma palabra de Dios nos da. Solo estudiando las Sagradas Escrituras de una manera disciplinada, con un corazón humilde, no para saber más que nadie, sino para enseñar al que no sabe, con espíritu de mansedumbre y con la ayuda, por supuesto, mi hermano, del Espíritu Santo de Dios. Podemos encontrar respuestas a todas nuestras interrogantes. El profeta Ezequiel, él ofrece una tremenda revelación en cuanto a este diabólico y maligno enemigo de la humanidad y de Dios. Ezequiel capítulo 28, versículo 11 al 15. Ahí el profeta Ezequiel, de parte de Dios,
envía, óigame esto, un juicio, un mensaje, una misiva de juicio contra el rey de Tiro. Y dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Óigame, de donde la palabra que traduce la palabra aquí, la Biblia, como endecha proviene del hebreo quiná. Quiná. ¿Qué significa quiná? Es una gran lamentación, es una procesión en lamento, dándose golpe en el pecho. Esa es la palabra quiná en el hebreo original. Entonces es increíble ver cómo el libro de Ezequiel, hermano, gloria a Dios por Ezequiel 28, gloria a Dios por Isaías capítulo 14, gloria a Dios por Efesios capítulo 6, gloria a Dios por el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, que es conocido teológicamente, alabada sea la gloria del Señor, como el capítulo de la Trinidad satánica. Entonces, este profeta Ezequiel, el Espíritu de Dios, hablando de este personaje ocupa el capítulo 26, 27 y 28 del libro de Ezequiel. ¿Para qué? Para emitir un juicio contra esta nación enemiga de Dios, la ciudad, incluso con el rey de Tiro, contra el rey de Tiro y su pueblo. Eran enemigos de Dios, y todos los enemigos de Dios, créanlo, que hay una carta de sentencia, hay un mensaje de juicio para cada pueblo, cada príncipe de esta tierra que se ha convertido en un enemigo de Dios, de la obra de Dios, que están obstaculizando el evangelio, que están tratando de erradicar la Biblia de la nación, cuando el mismo George Washington dijo: no se puede gobernar sin Dios y sin la Biblia. El fracaso de los pueblos es que quieren guiar los pueblos a punta de decretos, a punta de parlamentos carnales, y se han olvidado del Dios que guía a los pueblos. Bendito sea el Señor. Entonces, Dios en estos 3 capítulos, 26, 27 y 28 de Ezequiel, envía juicio contra la ciudad de Amón, Moab, Edom y de los filisteos. Bendito sea Dios. Son los palestinos hoy. Esto dice que la maldad de la nación de Tiro era tan grande, había excedido en gran manera a todas las demás naciones que habían para aquellos tiempos, cuando aquel profeta Ezequiel emitió de parte de Dios ese juicio. Es más, Dios, usted lee estos 3 capítulos de Ezequiel y usted se dará cuenta que el propósito de Dios era dejar bien claro, y aún para nosotros, que el castigo, el juicio fue dirigido sobre esa ciudad por causa de su orgullo, la arrogancia, hermano, y la maldad tan grande que había en ese pueblo. Antes de ese discurso, o esa sentencia, digamos, a un príncipe y a un rey en Tiro, se alude a Ezequiel capítulo 25, a 4 naciones, que son Amón, Moab, Edom y Filistea. Y los mensajes a estos 4 pueblos, 4, no digamos pueblos, 4 reinos, porque ya eran reinos, ocupan solo
17 versículos. Óigame esto, solamente 17 versículos. Y sabe, hermano, la gente piensa que Dios no tiene anotadas las acciones de las personas y de los pueblos. 17 versículos, mira, y eran 4 naciones. Pero ¿sabe cuánto se le dedica nada más a Tiro? 80 y pico de versículos. 83 versículos. Entonces, esa proporción de versículos, ese tiempo que el Espíritu de Dios se tomó para hablar y referirse a esta nación maligna de Tiro, bueno, tiene que darle a usted a entender de que Dios también se ocupa de las proporciones inicuas, paganas de los pueblos. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque en realidad la nación de Tiro era una clara representación de lo que era la elevación, la filosofía, la idiosincrasia de un pueblo mundano. Era lo que resumía la esencia de lo mundano, de la mundanalidad. Alabado sea el Señor. Asimismo lo fue Babilonia. Era arrogante. Esta no es la gran Babilonia que yo hice para la gloria de mi nombre. Bendito sea. Y por eso Dios la derribó y la convirtió en lugares de animales, de rapiña, animales sucios, de erizos. Entonces, escuche esto. Dios trató de esta manera a este pueblo, porque este pueblo en realidad llegó a ser tan soberbio por causa del rey de Tiro. Mire cómo él hablaba. Y este mundo, porque eso representa la mundanalidad, el mundo rebelado contra Dios. Bill Gates, ahora él se cree el rey del mundo, que tiene el derecho de dominar a la gente, de manipular todo. Y con esa información biométrica y toda esa tecnología satánica, él cree, el Dios se llama Jesucristo, el que va a reinar sobre la tierra. Entonces todo esto se ha vuelto en pequeños nichos, donde hay pequeños dioses que quieren gobernar el mundo entero. Pero por eso el mundo, Dios nos recomienda a no amar el mundo. Porque incluso Tiro llega a representar un pueblo que amaba las riquezas del mundo. Dice que yo era rico. El rey de Tiro habló así. Confiaba en su riqueza. Y la palabra dice, en 1 de Juan capítulo 2 versículo 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En otras palabras, Tiro no amaba a Dios, amaba a su mundo, aparte de que era un pueblo pagano. Entonces, usted lee todo el libro de Ezequiel, que a mí me gusta mucho. A lo largo de su profecía, va más allá de acontecimientos políticos. Y a partir del versículo 11 del capítulo 28, que es donde se habla de Satanás, retrocede, mire, ve al pasado, y allí
yo pienso que retrocede aún antes de la misma creación. ¿Por qué? Porque la dispensación de la creación de los ángeles se llama dispensación prístina en teología exegética, que poca gente habla de eso también. Entonces, fue retrocedido el tiempo a partir de ese versículo. Entonces se llega a cuando ese personaje fue creado, hasta su vestidura, las piedras preciosas que adornaban esas vestiduras gloriosas que tenían. Y va dándonos detalles acerca de este personaje. Hasta dónde lo había puesto Dios, en el monte de Dios, que se paseaba en medio de la piedra de fuego. Ya vamos a llegar a eso. Entonces, para que usted vea cómo es la palabra no es así cronológica, esa es la Biblia. Para estar aquí hay que tener la mente de Cristo, hay que tener el corazón limpio y pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Entonces, bendito sea el Señor. Por eso es que esa misiva, esa sentencia va dirigida contra el rey de Tiro, porque lo que sucedía en el pueblo de Tiro, él era el responsable. Mire, todas las maldades, los crímenes, los abortos, la droga, la prostitución, la perversión, todo eso, el rey de este mundo es el culpable, como también era el culpable el rey de Tiro. Entonces debemos observar que Satanás no obra solo. Satanás obra a través del hombre. Así como el carpintero necesita madera para trabajar, como el artesano, el alfarero necesita arcilla, el panadero necesita harina y otros elementos para confeccionar el pan o los pasteles, no sé. Asimismo, Satanás necesita al hombre para poder ejecutar su plan diabólico contra Dios, contra la iglesia y contra la misma humanidad. Un albañil no puede trabajar sin cemento, sin piedra, sin agua, sin arena. Así tampoco el diablo. Por eso Dios nos manda a no darle lugar al diablo, a no darle lugar al enemigo, a que él no sea usado, que nuestros miembros no son para el pecado, sino para Dios. Bendito. Entonces, Satanás obra a través de los hombres, pero también tiene una visión macra, más allá de la individualidad. Entonces también trabaja a través de los reyes, los gobernantes de la tierra, de los presidentes, de los que gobiernan un pueblo. Porque entonces convierten al presidente, al gobierno y a la nación en esa materia prima que él necesita para ejecutar su agenda pervertida, maligna contra Dios. Lo convierte en sus herramientas, porque son los gobernantes los que se plantean la guerra, los que invaden otras naciones. Son los gobernantes de la tierra los que están promoviendo leyes contra la palabra de Dios, la legalización de las drogas, la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. Están legalizando acabar con la Biblia. Entonces, esto es peligroso. Esto es muy peligroso y la iglesia tiene que abrir los ojos. Entonces, como Satanás desata esa actividad diabólica sobre las naciones, él va a tratar de terminar también. Hay otro pueblo que está en la mira, en el corazón del diablo para destruir, se llama el pueblo de Israel. ¿Para qué? Porque si destruye al pueblo de Israel, eso ha sido siempre.
entonces el Mesías no puede entrar. El Mesías no puede venir. Y si el Mesías no viene, entonces él quedará sin condenación eterna. En la puerta dorada, que por cierto está sellada en la muralla de la Jerusalén, los musulmanes pusieron ahí un cementerio, porque como ellos, los musulmanes, saben que el Mesías es judío, y un judío no puede contaminarse con muertos, pusieron ese cementerio ahí, justamente a la puerta dorada por donde dice la Biblia que Jesús entrará, que fue la misma puerta por donde entró en su primera visita, entrada a Jerusalén. Él entró en un pollino. Y para la cultura oriental de aquellos tiempos, cuando un rey, porque Jesús lo recibieron como rey, entonces entraba en una ciudad o en un pueblo montado en un pollino, era un mensaje de que venía en son de paz, en son de amistad, en son de tregua. Pero cuando un rey entraba a caballo, era en son de conquista, era un mensaje que venía a conquistar. La primera entrada de Jesús a Jerusalén, que le echaban los mantos, y el que no tenía manto pues cortaba ramas, y Jesús pasaba por encima de los mantos y entró a Jerusalén, y hubo una algarabía y hubo un jubileo, y dijeron: Hosana, gloria a Dios en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso fue la primera entrada, vino en son de paz, hasta lo mataron, lo asesinaron. Esa misma gente que lo recibieron ese día, 5 días después decían: crucifícale, mátalo, destrúyelo, fuera con este. Que su sangre caiga sobre nosotros y nuestra familia. Mire esto, pero en la próxima venida, dice la Biblia, bendito sea Dios, en Apocalipsis capítulo 19, en Zacarías capítulo 14, no va a venir en son de paz, ya no va a venir como aquel hombre manso que venía en un pollino, animal de carga. Ahora viene en un caballo imponente, un caballo blanco, su vestidura blanca bañada en sangre, un cinto que dice Rey de Reyes, Señor de Señores, el Verbo de Dios, sus ojos 2 llamas de fuego, de su boca una espada aguda de doble filo. Alabado sea el Señor para destruir a sus enemigos, y que con justicia pelea y juzga, y fue llamado su nombre fiel y verdadero. Tan equivocada la gente. El Dios de nosotros es un Dios vivo. Yo insto a los hermanos en la fe: lean la palabra, busquen a Dios, y los que ministramos la palabra debemos hablar estos temas, hablando pamplín y bobería, prosperidad y babosada, hermano. Vamos a hablar la palabra. Bueno, cada quien que hable lo que quiera. En cuanto a mí, esto lo voy a hacer hasta que me muera. Bendito sea Dios, bendito sea el Señor para siempre. Usted y yo debemos darle gracias a Dios que estamos del lado del ejército vencedor. El ejército, un ejército que avanza de rodillas, un ejército que no tenemos armas convencionales, que no usamos AK-44, que no usamos Ingram, que no usamos nada de eso, que nuestras armas son poderosas para destruir fortalezas y reinos satánicos. Este es el armamento más poderoso. Pero ¿sabe qué dice el diablo? Es verdad, ese es el arma más poderosa que hay en el universo. Pero me gusta algo, que ellos la tienen, pero no la usan, no la saben usar. ¿De qué te sirve a ti tener el mejor armamento y no lo usas? No sabes cómo hacerlo para usarlo. La incapacidad, el desconocimiento ya es lo que le otorga a Satanás una victoria sobre el creyente. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Bendito sea el Señor. Se ha planteado en el mundo un escenario para recibir al Mesías equivocado.
para recibir al personaje que viene a destruir el mundo, que viene a destruir la tierra, que viene a destruir todo lo que es bueno. Todo, Él vino fue a eso, a hurtar, matar y destruir. Yo recuerdo, yo sé lo que estoy hablando, porque me he enfrentado a esta fuerza del infierno. Recuerdo una vez, yo estaba en Perú predicando. Creo que yo estaba en Estados Unidos y Dios me mandó a Perú directo. Y me dijo, quiero que vayas a Lima, a Perú. Y me dijo esta palabra, porque voy a acabar con Sendero Luminoso, la guerrilla de Perú. Porque tocó a mi pueblo y lo voy a destruir. Estuve predicando allí. Y sabe, luego que yo salí del tiempo, creo que fueron como 8 meses que estuve predicando, cogieron preso a Abimael Guzmán y a todo su combo y están presos en una prisión, en una base naval en Perú, bajo la tierra. Todos ellos están allí. Los cogieron un día bailando la polka. Polka es un baile griego. Pero yo recuerdo una noche, yo llegué como a las 11 y pico de la noche, oré y me acosté, y yo oí la voz, y yo estaba en un tercer piso, y en ese tercer piso, arriba, un personaje me habló, y me dijo estas palabras: vive Jehová Dios, que lo que estoy hablando es verdad. Y Satanás sabe que es verdad lo que estoy diciendo. Me dijo, yo estoy preparando a mi gran ejército, lo estoy vistiendo de negro, a montarlos en caballos negros para el día de la gran batalla. Y el Señor, el Espíritu del Señor me habló y me dijo, es Satanás y te está hablando de la guerra de Armagedón. No se ponga usted a creer. El enemigo ha tomado ventaja por el desconocimiento, por la desinformación. Hay gente que hablan del diablo y písalo. Y usted ve, ese cristiano no ora, no busca a Dios, no ayuna, no se santifica. Y entonces a la final yo pregunto y me digo en mi corazón, ¿quién tiene pisado a quién? ¿Quién tiene pisado a quién? Cuando una persona ni siquiera es obediente a la palabra, el enemigo se ríe. Como aquellos 7 hijos de aquel tal Esceva, que dice la Biblia, que quisieron echar fuera los demonios de un hombre que estaba capturado por un espíritu del diablo o legiones de demonios, y le dijeron, te conjuramos en el nombre de Jesús, ese que predica Pablo. Y dice que el demonio le dijo, yo sé quién es Jesús, y a Pablo también lo conozco, pero ustedes, ¿quiénes son? Y dice la Biblia que el demonio les cayó encima, se le fue encima, y dice que los hirió y salieron desnudos, heridos y de paso avergonzados. ¿Y sabe por qué salieron en vergüenza? Porque ellos se pusieron a pelear con algo que no conocían, porque el Señor en su misericordia nos ha dado esta luz. Y no solamente el conocimiento, nos dio la autoridad y nos dio también, bendito sea el Señor, nos dio también la bendición de tener el poder del Espíritu Santo para quebrantar toda la fuerza del maligno. Entonces, el origen, hermanos, de Satanás, el origen de este personaje maligno,
está descrito a toda luz en el libro de Ezequiel capítulo 28. Y allí se nos declara cómo fue la construcción, la creación de este personaje y cómo fue evolucionando allí en su autoridad que Dios le entregó, porque fue Dios que le entregó la autoridad, le dio potestad, le dio dominio a Satanás. ¿Para qué? Para que él pudiera ministrar allí, porque no se puede, ni en el cielo ni en la tierra, se puede ministrar sin la autoridad de Dios. Tratar de ministrar sin la autoridad de Dios es un problema y es un error mortal. Así que vamos a continuar con el tema, hermanos, porque de verdad sé que esto va a ser muy edificante para nosotros, porque el enemigo está vivo y está aprovechando la desinformación, el descuido, la frivolidad de la gente. Nosotros tenemos que ser instructores de la verdad. Y una de las verdades es que hablar de Dios, pero la otra verdad es hablar del infierno y de la obra del diablo, porque es una verdad también. Entonces, Job, capítulo 18, versículo 14, dice que Él es el rey de los espantos. O sea que Él aterroriza, Él tiene espantado el mundo con esta pandemia y con muchas cosas. Entonces, hermano, la Biblia dice que no temeremos al terror nocturno, no temeremos a espanto, nada de eso. Bendito sea el Señor. Entonces, el profeta nos aclara aquí que Satanás fue un ser creado por el mismo Dios. El versículo 12 dice, tú eras el sello de la perfección. Mira cómo dice, sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Dios lo hizo perfecto. Entonces, Dios creó a este ser y lo dotó de toda sabiduría, de hermosura, de brillo extraordinario, a tal punto que lo llama el sello de la perfección. O sea, de la perfección en cuanto a la creación. No había otro ser más perfecto que Él. Entonces, esto nos dice que no había nada más perfecto en poder, en hermosura, en sabiduría, en inteligencia, en toda la creación del Todopoderoso, como este querubín llamado Lucero, que más luego llegó a ser conocido como Satanás, como el diablo, como la serpiente antigua, el dragón, tú sabes. Entonces, esto antagoniza, esto contrasta frontalmente, de frente, fuertemente, con lo que mucha gente que han estudiado, eruditos bíblicos, hablan acerca de lo que sucedió en el huerto del Edén, en el cual Adán fue puesto, y este Edén se conocía, el Edén era el huerto de Dios. Y la vestidura de este personaje hermoso, este querubín hermoso, dice que fue confeccionado de toda clase de piedras preciosas. Y eso refleja la hermosura, y dice que se paseaba en medio de las piedras de fuego. Unos piensan que esas piedras de fuego eran volcanes. El versículo 13 dice así: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Y ahí dice todo el diseño de su ropaje, de todo lo que cubría ese cuerpo.
Y esto nos da luz porque a pesar de que tenía tanto adorno, tanta belleza por fuera, dentro del corazón de aquel ser angelical se estaba manifestando el pecado, la iniquidad y la maldad. Por eso no debemos dejarnos guiar por las apariencias. Él fue creado como un querubín protector. Eso dice que él estuvo pues a la cabeza de todos los ángeles. Era como una especie de virrey en el cielo. Y como el protector principal de la gloria de Dios. Y eso lo indica el versículo 14 de Ezequiel 28, que dice: tú, querubín grande, mire cómo lo llama, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. Allí estuviste. De verdad, lamentablemente, que esta perfección de este ser llegó hasta el día que en él se encontró maldad. Dice que perfecto era en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado. Él fue creado perfecto, hasta el día que se halló en ti maldad. ¿Y en qué consistía la maldad de este personaje? Veamos en el libro ahora de Isaías 14, versículos 12 al 15. Ya vamos terminando, hermano. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, mire cómo hablaba el corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Aquí la Biblia nos aclara que Dios creó a un ser perfecto, puro, santo, hermoso. Dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, principio de la sabiduría y temor de Dios, acabado en hermosura. Ezequiel 28:12 lo dice. Pero allí se encontró maldad en él, en su corazón. Dice, versículo 15 de Ezequiel 28, dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Vean. Es precisamente en en Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14, que se nos describe bien en qué estaba basado, o sea, cuál fue el pecado, cuál fue la causa de la caída de este ser hermoso como Lucifer, que fue convertido luego, él mismo se convirtió en el archienemigo de Dios. Entonces, dice que el texto hace referencia a él como lucero. Allí en Isaías capítulo 14, dice que era hijo de la mañana. Y en nuestro idioma se le conoce como Lucifer. ¿Verdad? Que viene del latín formado de dos palabras, lux y ferrer. Lux es luz y ferrer, portador, algo que se lleva, algo que se transmite, llevar luz. Y literalmente significa el portador de la luz o uno que dispensa luz. Y por tanto, Lucifer era un querubín perfecto, sabio, era tan hermoso que reflejaba la luz de la gloria, pero no era la gloria suya propia, era la gloria de Dios en él. Y por haber creído que esa gloria era de él, entonces terminó siendo echado de la presencia de Dios, porque le quitó la gloria de Dios en ese momento. Él se cogió la gloria de Dios para él. Él pensaba que el brillo y el esplendor de su cuerpo era
por él mismo, generado por él mismo, y no entendió que eso venía de parte de Dios. Y quiero decirte algo, en Ezequiel capítulo 28, Satanás se revela contra la santidad de Dios, pero en Isaías capítulo 14, Satanás se revela contra la autoridad de Dios, y es por eso que le fue tan mal, porque Dios no tolera que alguien se rebele contra la autoridad de Dios. Bendito sea el Señor. Dios nos tolera la falta de respeto a la autoridad de Dios. Y el fin de todo lo que se rebelan contra la autoridad de Dios es terrible. Entonces, como ya vimos, el cielo es la morada de los ángeles y obviamente la morada de Dios. Cuando la Biblia habla de los cielos, hay que distinguir que hay 3 tipos de cielo del que se habla la Biblia. El primer cielo es el que nosotros conocemos como la atmósfera terrestre, esa parte azul, donde los pájaros y los demonios se mueven. Efesios capítulo 6 lo dice. Y Génesis capítulo 1, versículos 7 a 8, nos hablan de ello. Dice así: e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. El segundo cielo es donde están los cuerpos celestes, los astros, el sol, la luna, las estrellas, tú sabes, todos los cuerpos luminosos. Y ocasionalmente también se le llama expansión de los cielos. Génesis capítulo 1, versículos 14 y 15 dice: dijo luego Dios, haya lumbreras, en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Muchos piensan, eruditos bíblicos, que ese segundo cielo fue originalmente la morada de los ángeles. Pero está finalmente el tercer cielo, que es el lugar donde Dios habita, donde está su presencia y donde gobierna de una manera soberana el universo entero. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 2, dice así. Mira la experiencia de Pablo cuando fue al cielo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado. ¿Hasta dónde? Hasta el tercer cielo. Entonces, el diablo fue arrojado del segundo cielo por su pecado. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Mira cómo dice: cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas las naciones. El trabajo satánico es a nivel mundial, debilitando las naciones para que no se fortalezcan en la fe, para que la iglesia no crezca, para que el evangelio no tenga la avanzada que bíblicamente está determinada. Entonces, el pecado de Satanás se puede encontrar en 5 declaraciones que manifiestan su ego, su orgullo, su arrogancia. Ahí en Ezequiel capítulo 14, del versículo 13 dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Vamos a ver en qué consiste en esta rebelión del corazón manifestada en esas palabras de este ser maligno. Dice: subiré al cielo. Óigame bien, el principal propósito de Satanás era subir del segundo cielo al tercer cielo,
Ahí fue donde comenzó, porque cuando el diablo entendió que toda la gloria y todo lo que había no era para él, sino para Jesús, entonces se rebeló. Entonces él quería, su intención era subir del segundo cielo al tercer cielo, eso fue antes de su caída, para hacer el tercer cielo el lugar de su morada. Mira lo que dice, Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 19. Yo estoy hablando conforme a la palabra de Dios. Entonces él dijo, oye pues, palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono, mire lo que dice, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, los ángeles, a su derecha y a su izquierda. Ahí están los ángeles. Job 1:6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Los hijos de Dios eran los ángeles, que subían de vez en cuando a llevarle reporte a Dios acerca de los acontecimientos de la tierra. El tercer cielo, hermanos, es la morada principal de Dios. Aunque Él vive en nuestros corazones, vive en nuestros cuerpos, somos templos de Él, sí, pero su morada principal está en el tercer cielo. Y ese es el lugar donde Cristo está sentado en un trono a la derecha del Padre. ¿Y sabe qué pasa ahí? En ese trono Él tiene autoridad sobre las huestes angélicas. Mira, lo dice Efesios capítulo 1, versículos 20 y 21. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. De igual forma, el tercer cielo es la morada de todas las almas de los cristianos, de todos los tiempos, esos creyentes de nuestro Señor Jesús, donde vamos a llegar, porque ese es un lugar que el Señor nos prometió. Bendito sea el Señor. Él nos prometió habitar en la morada del Padre, en la casa de mi Padre. El tercer cielo, muchas moradas hay. Juan capítulo 14, versículo 3 dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Incluso el apóstol Pablo, él lo confirma en una de sus cartas que él estuvo, cuando él dice que él estuvo en el paraíso de Dios, en el tercer cielo. Ese está ubicado en el tercer cielo, en el lugar de la morada del Señor. Segunda de Corintios 12, 2 al 4 dice, se lo vuelvo a repetir, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, óigame, donde oyó palabras inefables que no le es dado a hombre expresar. El pecado de este querubín estuvo en querer hacer del tercer cielo el lugar de su morada, cuando el tercer cielo es la morada central, nuclear y exclusiva de Dios. ¿Y sabe qué? Le molesta al diablo que para allá vamos nosotros, de donde Él fue echado. Por eso es que nos aborrece y nos quiere exterminar. Hasta la puerta del cielo nos va a querer derribar, nos va a querer matar, nos va a querer que nos intoxiquemos con el pecado y que seamos descalificados de esa patria celestial. Entonces eso que a él le prohibieron, lo echaron de ahí, a nosotros lo hemos recibido como herencia, como recompensa por nuestra fidelidad a Dios. Lo segundo que digo por eso es que el diablo tiene que molestarse, decir que vamos para el cielo, se enfada, pues claro que se enfada.
Entonces, lo segundo es, la segunda declaración, que donde está revelado su pecado. Mire la segunda declaración. Junto a las estrellas de Dios, mira lo que dice: levantaré mi trono. Para que podamos más o menos entender a qué se refiere esta declaración de este querubín. Muchos piensan que cuando el diablo hace referencia a las estrellas de Dios, se está refiriendo a los ángeles, y esta afirmación se basa en algunos textos de la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Job, capítulo 38, versículo 6 al 7. Usted tiene que oír todo. Dice: ¿o quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Está hablando de los ángeles. Pero también en el libro de Apocalipsis, cuando se habla del dragón, que dice que con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, los cuales son una figura de los ángeles. Ahora esas ángeles que están caídos ahora se conocen como ángeles caídos. Apocalipsis 12:4 dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Una tercera parte. Una tercera parte de 0.33%. Eso se conoce como parte alícuota en matemática. Entonces, por eso que dice la Biblia que son más los que están con nosotros que los que están en contra. Por ejemplo, si el diablo se trajo una tercera parte de los ángeles, 3/3 partes se quedaron fieles a Dios. Cuando contra ti hay 3 demonios, hay 3 ángeles caídos y 3 demonios, hay 7 ángeles fieles luchando por ti. Son más los que están con nosotros que los que están en contra. Entonces, esto lo dice la Biblia. Ahora, aunque Satanás es el líder de todos esos ángeles caídos, hoy él sabe que su fin está a la puerta. Y mientras estaba allá arriba, que no había declarado toda esa manifestación de iniquidad, él era el líder de todos esos ángeles, y su corazón se llenó de tanto orgullo que él deseó llegar a poner su trono en el tercer cielo. Eso es lo que quiso decir: allí pondré mi trono y seré semejante al Altísimo. Y desde allí él quería gobernar a todos los ángeles. Él pensaba que con su belleza podía poner su trono en el lugar del espacio de Dios, exclusivo de Jehová Dios. Y desde allí, bueno, de aquí yo también tengo esta oficina, un anexo de tu gloria. Y lo tiraron para abajo de una patada. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Aleluya. Ya estoy terminando, hermano. Me queda este punto y dice: y en el monte del testimonio me sentaré. Aquí este concepto, el monte, aparece muchas veces en el Antiguo Testamento. Aparece en Ezequiel cuando dice que este querubín fue puesto originalmente en el monte santo de Dios. ¿Para qué? Para que fungiera como un querubín protector. Ezequiel 28, versículo 14 dice: tú, mira cómo lo llama, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En Isaías, el profeta Isaías se nos dice que este monte representa el asiento del gobierno de Dios que está en la tierra, y escuche esto, y su sede se va a instalar en un futuro en Jerusalén. Vamos a ver si es verdad lo que estoy diciendo, porque está en la Biblia. Isaías capítulo 2, versículo 1 al 3 dice así: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, mire usted, acontecerá en lo postrero de los tiempos. ¿Se da cuenta que esto es escatología? Que será confirmado el monte, obviamente el monte de la casa de Jehová como cabecera de los montes, y será exaltado sobre los collados
y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y no, mira, del Dios de Jacob, y nos enseñará su camino, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Esto no puede ser el cielo, porque la gente de la tierra no va a ir al cielo. No, eso es aquí en la tierra. Así que sepa, los enemigos de Israel. Israel es el pueblo de Dios, Jerusalén la ciudad eterna, la capital, y será la capital eterna del mundo de aquí en la tierra. Bendito sea el Señor. En el Salmo 48, versículo 2 dice así: hermosa provincia, para que sepa que estoy hablando de Jerusalén. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte, y la ciudad del gran rey. La ciudad del gran rey es Jerusalén. Finalmente, el profeta Daniel compara el gobierno mesiánico que va a poner fin a la iniquidad, al pecado en la tierra y a todos los reinos de esta tierra. Compara con una piedra angular, como una piedra que destruye la estatua, con cabeza de oro, brazos y pecho de plata, vientre y mulo de bronce, y pierna de barro con hierro mezclado ahí. Entonces, los cuales, escúcheme, desde el tiempo del reino de Babilonia, representa todos los reinos humanos, todos los reinos y los gobiernos gentiles, hasta el último gobierno que será ese Dream Team satánico que va a crear el anticristo con esas 10 naciones, y todos los reyes le entregarán a él su reino y su poder. Tú sabes, ese va a ser el último gobierno, el último imperio que va a levantar Satanás, y va a ser destruido, porque dice la Biblia: pero una piedra cortada, no con mano, golpeó la estatua en los pies y cayó y se desmoronó, y desapareció una brisa, se llevó y nunca más hubo recuerdo. Ese es el último imperio, el último gobierno es el del anticristo. Y esos 2 pies, porque ese es el resurgimiento del antiguo imperio romano. Por eso lo último que se ve son las 2 piernas y los 2 pies. Las 2 piernas fue la división histórica del imperio romano. Fue dividido en Constantinopla, cuando Constantino, y la Roma original. Pero los pies es donde descansa el peso del cuerpo. El mundo va a descansar, o sea, va a entregar su confianza a este gobierno, a este imperio de 10 reyes, que son los 10 cuernos. Y en esos 2 pies, 5 dedos, y 5 dedos son 10, que representan los 10 cuernos. Mire, hermano, todo está en la Biblia. Todo está en la Biblia. Busque al Señor de corazón para que Dios lo levante y le enseñe la palabra. Entonces, por lo tanto, el deseo del diablo al querer sentarse pues en el monte del testimonio, no era solo para gobernar a los ángeles, sino sobre todo que quería gobernar el universo completo. Mire qué arrogancia. Y con eso él estaba desafiando la soberanía de Dios. Eso es lo que te quiero decir, la autoridad de Dios. Eso es un peligro, levantarse contra la soberanía de Dios. Dice: a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré. Vea, para poder comprender esta parte de 150 referencias bíblicas acerca de las nubes en la Biblia, unas 100 tienen que ver con la presencia y la gloria divina. Oigan bien, por ejemplo, en
Éxodo 16, versículo 10, dice que Jehová apareció en una nube. Dice que fue llamada la nube de Jehová. Éxodo 40, versículo 38. Dice la palabra también que cuando Jehová estaba presente, la nube llenó la casa de Dios, el templo. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 10. Y que Jehová pone las nubes por su carroza. Eso está en el Salmo 104, versículo 3. Entonces, dice también que Él pone las nubes como su carroza, y dice también que las nubes son el polvo de sus pies. Dice así: he aquí que Jehová monta sobre una nube ligera. Isaías 19:1. Entonces, como el Señor Jesús también se fue en una nube, eso era una nube de gloria. No era la nube esa natural que es producto de la condensación de las aguas. No, esa era una nube de gloria que se llevó un cuerpo de gloria, y los ángeles que estaban allí en el monte donde el Señor los convocó para ver su partida, le dijo: ¿qué hacéis viendo el cielo, oh varones Galileo? Ese mismo Jesús que fue arrebatado de vosotros al cielo, de esa misma forma volverá. Por eso es que dice la Biblia que vendrá con las nubes, en las nubes, con gran poder y gloria grande. Esto está en la Biblia. Entonces el Señor, Mateo capítulo 24, versículo 30, dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, en una nube, con poder y gloria grande. Hechos capítulo 1, versículo 9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y óigame bien, también bíblicamente los pueblos de Dios se comparan a nubes. Isaías 60, versículo 8 dice así: ¿quiénes son estos que vuelan como nubes? Hablando de Israel, cuando fue regresada a su tierra después de la Segunda Guerra Mundial, tú sabes, 1948. Ok. Y la iglesia también es considerada así. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, óigame, para recibir al Señor en el aire. Entonces, el hombre de pecado, el anticristo y también Satanás, él se exaltará, dice la Biblia, sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Se exaltará, o sea, esa es su finalidad. Por eso la Biblia dice que el que se exalta será humillado, el que se humilla será exaltado. Y eso es lo que Satanás ha buscado siempre. Él ha querido para sí la gloria que solo pertenece a Dios. Herodes, ese rey, por quitarle la gloria a Dios, se lo comieron los gusanos. Nabucodonosor, por no darle la gloria a Dios, se volvió loco, le salieron pelos como de animales, pezuñas, y lo puso Dios a comer paja por 7 años, por abusador. En este sentido, podemos entender que el anhelo ferviente y ardiente de Satanás era obtener la gloria de Dios, sin saber que la gloria que él había recibido, él no era ni merecedor, ni portador, ni dueño. Esa era la gloria de Dios. Por eso se la retiró. Y hay gente que se han rebelado contra Dios después que Dios los ha bendecido y Dios le está retirando esa gloria. 5. La quinta causa de su pecado es: y seré semejante al Altísimo. Sus últimas palabras, esta última palabra, revelan
su perversión, su altivez, su orgullo, su arrogancia, su ambición desmedida. Él quiere ser semejante a Dios. El deseo de Satanás era entrar al trono de Dios y usurparlo. Quitar a Dios, remover a Dios del trono. Cuando la Biblia dice, vi al Señor Jehová sentado en un trono alto y sublime. Sublime que está por encima de todo pensamiento, todo género humano, espiritual. Está por encima de todo eso, que excede toda gloria. No hay forma como describir. Por eso Dios nos habla de Él con símbolos, pero el Dios es indescriptible. Dios es inigualable. Él quería entrar en el trono de Dios, quitar a Dios y ocuparlo ahí, sentarse en el trono de Dios, ejercer una autoridad absolutamente independiente sobre la creación. Él quería gobernar sin tener que entregarle cuenta a Dios. Entonces, Él quería gobernar todo y colocar su báculo, su vara de autoridad, no solamente sobre el universo, sobre los ángeles, sino también sobre la tierra. Y revestirse de la gloria que solamente pertenece a Dios. Y por eso cayó. Yo creo que más o menos con esto usted entiende por qué cayó. Y para concluir, hablamos del origen del pecado, del origen, la creación, el pecado, la caída. Ahora vamos con el juicio de Satanás. Juan capítulo 16, versículo 11. Jesús dijo, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Jesús dijo allí que el príncipe de este mundo, Satanás, ya fue juzgado, por lo que el día de su castigo ya tiene fecha, ya está pautado, está determinado por Dios. ¿Y dónde fue juzgado? En la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo fue que lo juzgó con su muerte, con su dolor en la cruz. Y allí fue donde Él derrotó a Satanás y a todo su imperio. Dice que Él humilló y puso por tierra todas las huestes del infierno. Las puso bajo sus pies. ¿Dónde dice eso, predicador? Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Anulando el acta de los decretos que había contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Mire cómo dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Allí fue donde se sentenció y se condenó y se probó. Todos los argumentos fueron llevados, presentados para armar ese expediente judicial donde tiene el sello del Padre, donde dice culpable. Él es culpable desde que cayó arriba del cielo, pero Jesús fue el que le puso sentencia definitiva al crimen de Satanás. Bendito sea el Señor. Entonces aquí Ezequiel nos dice que su castigo será por fuego, el cual lo consumirá, y dice la Biblia que vendrá a hacer espanto a todos aquellos que lo vean. Dice, fuego salió de ti. Pero mire, vamos a leer Ezequiel 28, 18 y 19 dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario, su cuerpo. Yo pues saqué fuego de en medio de ti. Ahí está el fuego, está tipificado el lago de fuego. Pero vamos a seguir adelante. ¿Por qué sacó fuego de ti? Porque Él diariamente, a cada instante, Él siente en su cuerpo la agonía, el terror del lago de fuego que le espera. Bendita sea la gloria. Saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puso en ceniza,
y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Versículo 19. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán de ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Óigame bien. Estos días yo voy a hablar acerca del lago de fuego. Pero no solamente Ezequiel, porque yo usé a Ezequiel y a Isaías en este estudio, porque fueron los que nos dieron luz de este personaje. También Isaías nos describe lo terrible que será el día del juicio para Satanás. Óigame bien, Isaías 14, 15 al 19 dice así: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra? Mira, el diablo no es cualquier cosa. Hacía temblar, que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada. Pero tú, echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. Vean, ese esplendor y el poder le fueron quitados, para empezar. Y como Ezequiel dice que su cuerpo será espanto a todos los que lo vean y descenderá al lugar del castigo eterno, donde todos los condenados le van a ver y van a hacer burla de él. Óigame bien. Cuando Satanás llegue al lago de fuego ya no tendrá el poder que tiene ahora. Será tan débil como el resto de los que están allí. Ni sobre sus ángeles tendrá poder. Nadie tendrá poder. Usted se imagina cómo será ese circo, ese ring de boxeo allá abajo. Entonces la gente, los que lo vean, que estén muertos, que estén condenados, se van hasta a burlar de él. Dice, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra? Que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca le habló en la cárcel. Y para ponerle el sello a esto que estoy hablando y a la sentencia del diablo, Apocalipsis nos dice que el lago que arde con fuego y azufre será su morada final. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 dice así: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y mire cómo dice, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Óigame, la carrera criminal de Satanás ha sido ciertamente terrible sobre la raza humana. Esa carrera del diablo ha sido hacia abajo, arrojado del cielo. Desde aquel día lo arrojaron y como caído comenzó a destruir. Porque la única forma que alguien destruya a alguien es que tenga su alma en decadencia. La única manera que alguien le haga daño a otro y quiera derribar a otro es porque su alma está tan caída como el alma de Satanás. Aunque Satanás no tiene alma, es un espíritu. Es para que más o menos me entienda. Entonces, durante la tribulación, Satanás va a ser arrojado del segundo cielo a la tierra. Y es por eso que dice Apocalipsis 12:9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon, óigame bien, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y lo consumió. Cuando la iglesia sea levantada durante los tiempos de la gran tribulación, Satanás
va a ser derribado a la tierra, y es por eso que dice Apocalipsis 12, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque Satanás ha descendido sobre ellos con gran ira, porque sabe que le queda poco tiempo. Luego de eso, Satanás va a ser soltado cuando venga Jesús para terminar la gran tribulación. En el último momento de la gran tribulación acaba con la guerra de Armagedón, coge al anticristo, al falso profeta, lo lanzan vivo al lago de fuego. Esos ejércitos de 200 millones serán destruidos con el resplandor de la venida del Señor. Satanás va a ser atado, encadenado y será echado en el pozo del abismo por 1000 años, mientras Cristo está reinando. Después de los 1000 años del milenio del Señor, el reino milenial de gloria de Jesús, entonces Satanás será soltado, dice la Biblia, por poco tiempo, y saldrá por las naciones con sus demonios a convencer, a engañar a todos los reyes de la tierra, y va a armar una pandilla impresionante de gente como nunca se había visto. Dice que sería como la arena de la mar, que vendrán a pelear contra el campamento de los santos, o sea, donde está Jesús y su iglesia, y el campamento de Israel. Y entonces dice que del cielo de Dios el mismo Padre enviará fuego y quemará toda esa gente que acompañarán a Satanás y a sus demonios. Y Satanás, que los engañaba, fue lanzado en el lago que arde con fuego y azufre, y allí será su tormento por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la historia. Está aquí. Está aquí la historia. Entonces yo espero que usted haya atendido a la palabra. Yo espero que usted haya entendido este mensaje. Yo vi gente en el infierno que yo creí que se habían salvado. Y mucha gente piensa que se salvaron. No juegue con el diablo, no juegue con Dios, no juegue con usted. Santifíquese, apártese de lo malo. Apártese, pídale fuerza a Dios, busque a Dios, busque a alguien que pueda ayudarlo. No todos son samaritanos buenos que saben levantar al caído y al herido. Hay gente mala que están esperando que tú caigas para destruirte. Pero Dios te levanta. Mientras tú te has caído, pero la mano de Dios te tiene sostenido, tú no estás caído. Caído está el día que Dios suelta tu mano. Pero mientras Dios te tenga sujeto, que te diga, como le digo a Israel, gusano de Jacob, es un gusano. Isaías 41:10 dice, yo soy Jehová tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Dios quiere eso. Y sabe, la gente pidiendo agua y en el infierno es un tormento terrible. El gusano que tiene esa gente es real. Son gusanos reales. Incluso los científicos de la NASA y los científicos descubrieron bajo el mar un volcán haciendo erupción y había gusanos. Unos gusanos, llaman gusanos del infierno. Impresionante, hermano, y los gusanos bailando en ese fuego. No les hace daño, no les hace nada. Así como hay seres anaeróbicos que viven sin oxígeno, estos viven ahí en el fuego. Y yo decía, Señor, pero que se lo quiten. El Señor dijo, si lo tocan, el gusano los muerde. Y la mordedura del gusano es peor que la llama que los está destrozando, que se los está comiendo. Y pedían agua. Tú que me estás viendo, no juegues con Dios. No juegues con Dios. La oportunidad que Dios te está dando, aprovéchala. Y ustedes lo saben. Mi familia que me está viendo, mis amigos. Hace más de 3 años yo morí. Mi corazón se partió en un infarto. Y morí en una nación donde no había ni aspirina. Y yo iba caminando, yo iba por un camino. Y vi al personaje de luz que me tendió la mano y me dijo, mi siervo,
te devuelvo la vida y un corazón nuevo para que sigas predicando el evangelio de mi Hijo Jesucristo. Anuncia al pueblo que el rapto está a la puerta, la venida, la iglesia está a punto de ser levantada. Y dile a mi pueblo que a muchos lo va a sorprender la muerte, como te sorprendió a ti. Y el que no esté en integridad y en santidad se va al infierno. Yo sé lo que estoy hablando. Y la gente pedía agua. Un cuerpo espiritual pidiendo agua. Señor, agua, donde hay agua aquí. El Señor dijo, todo aquel, dilo allá arriba. Toda alma tras sus espaldas que se cierren las puertas del infierno, nunca más va a haber oportunidad ni misericordia. No va a haber oportunidad ni misericordia. Será un lugar donde gritará y nadie los oirá. Clamarán y nadie responderá. Pedirán auxilio y nadie ayudará. Y dile que esa sed que sienten ellos aquí es una sed que lo va a acompañar por la eternidad, por haber rechazado el agua de vida que yo un día le ofrecí a ellos gratis en mi palabra. Tú que estás descarriado, tú que estás descarriado, Dios te ama. Y tú no estás al frente de esta pantalla, de tu monitor, de tu teléfono, no sé de dónde tú que estás proyectando estas imágenes y este mensaje. Dios te está diciendo, yo te amo. Yo vi al Señor llorar por gente que todavía está en el infierno. Él está llorando por ellos. El amor de Dios es eterno, pero también su justicia es eterna. Y la paga del pecado es muerte y separación eterna del Dios del cielo. Así que cuídate. Busca a Dios. Santifícate, apártate de lo que te hace daño, apártate de gente que no te suma valores, que no te suma voluntad para llegar al cielo, apártate de personas que te arrastran, que te echan abajo, que te empañan la visión. Bendito Dios. Prepárate, porque el Señor está a la puerta. Vamos a orar. Allí donde tú estás, reconcíliate con el Señor. Busque a Dios. Si te hicieron daño los hombres son así, instrumentos del diablo. Hay alguien, hay un samaritano, hay alguien. Hay pastores que tienen el corazón paternal. Hay gente sufrida que saben lo que son heridas. Pueden trabajar sobre heridas porque ya pasaron por esa escuela, la escuela del dolor. Busca a alguien. No te encierres, no te suicides, no te mates, te vas al infierno. Dios no tiene que mandar a todo el mundo al infierno para que crea que hay un infierno. Aquí dice la Biblia que el infierno es real. Jesús fue el predicador que más habló del infierno. Vamos a orar. Reconcíliate con Dios, pídele fuerza, pídele perdón a Él allí. No tienes que confesárselo a ningún hombre. Apártate. Yo como pastor, las veces que he pastoreado, yo no me confiese a mí, confiésaselo a Dios y apártate, porque yo no soy un inquisidor de pecados. Yo soy un hombre puesto allí para ayudar a la gente, empujarlo hasta que lleguemos juntos al cielo. Pero yo no soy Dios. Tú no pecaste contra mí, tú pecaste contra Dios y contra ti mismo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Te bendigo, Dios. Creo que este es uno de los temas que más me tocan el alma. Porque conozco, Señor, la realidad de este personaje maligno, que desde el mismo momento que prendí la cámara, ha tratado de detenerme, ha tratado de obstaculizar mi mente, ha tratado de nublarme, Señor, pero tú me has dado la fuerza. Padre, hemos denunciado al diablo todos sus delitos, sus debilidades, sus incapacidades, Padre mío. Señor, está limitado por el poder que tú nos has dado a nosotros. Por eso, Señor, liberta esas mentes, esas vidas, esos corazones del poder de Satanás, de sus demonios
en el nombre de Jesús. Los ángeles caídos que están ministrando en naciones, Padre mío, ata, Padre mío, por el poder de tu palabra, y levanta un remanente poderoso, Señor, que no tenga tanta fanfarria, pero que tenga el deseo de exaltar tu nombre y de llevar los estandartes y la bandera del Evangelio de tu Hijo Jesús con honor, con amor y con entrega, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cuídate. Cuídate porque el enemigo es malo. Dios te guarde.